¿Pueden los niños ser capaces de crímenes tan terribles como para ser juzgados como adultos? La oscura realidad es que ha ocurrido, más veces de lo que se piensa. Y estos niños peligrosos no pudieron ocultar sus emociones cuando recibieron sus severas sentencias. Algunos lloraron y otros se hicieron los duros. Hoy echaremos un vistazo a las reacciones de los 20 convictos más jóvenes ante sus penas de cárcel. Roxana Sikorski. La vida de Roxana Sikorski dio un giro desde sus primeros días en un orfanato polaco, cuando ella y sus hermanos fueron adoptados por Lauren y Jeffrey Sikorski y trasladados a Estados Unidos. Al principio, todo parecía ir bien, y en 2014, Roxana se había convertido en una vibrante adolescente conocida por su simpatía e inteligencia. Pero entonces, todo cambió. En 2014, cuando era adolescente, Roxana conoció en Facebook a un chico llamado Michael Rivera, mayor que ella. Preocupados por su incipiente relación, sus padres adoptivos intervinieron, temiendo que Michael pudiera estar manipulando a su hija. Confiscaron el teléfono de Roxana y le prohibieron ponerse en contacto con Michael. Para proteger a su hija, dieron un paso más y denunciaron a Rivera por agresión. Sin embargo, la relación de Roxana y Michael continuó, y las cosas se pusieron siniestras en septiembre de 2014. Michael supuestamente envió a Roxana instrucciones detalladas sobre cómo hacer daño a sus padres y hermanos para ayudarle a salir de sus problemas legales. La noche del 17 de octubre de 2014 resultaría fatídica. Alrededor de las 2 de la madrugada, Roxana, de 15 años, entró en el dormitorio de su hermano menor y atentó horriblemente contra su vida, cortándole la garganta con un cuchillo. Afortunadamente, el alboroto despertó a sus padres, que intervinieron justo a tiempo para evitar males mayores. Roxana, presa del pánico, huye de la casa con su novio, lo que desencadena una persecución. Durante su comparecencia ante el tribunal, Roxana mostró un auténtico remordimiento, pidiendo perdón a sus padres entre lágrimas y diciendo: «Prometo que me recuperaré, pase lo que pase». Durante el veredicto, lloró en silencio y se tapó la cara para ocultar su vergüenza. Y a pesar de las súplicas de clemencia de sus padres, el juez dictó un veredicto severo, condenando a Roxana a entre 10 y 20 años de cárcel. Lionel Tate. Imagínese ser el chico más joven de Estados Unidos condenado a cadena perpetua, sin esperanza de salir. Esa es la historia de Lionel Tate, aunque más tarde dio un giro. La infancia de Lionel comenzó con una inusual pasión por la WWE. Copiaba los movimientos de lucha de sus héroes y fingía estar allí mismo, en el cuadrilátero. Pero Lionel era más que eso. Tenía un don para la violencia y la agresividad, y se ganó la reputación de matón del colegio. Un fatídico día, el 28 de julio de 1999, Tate se quedó solo con Tiffany Unick, una niña de 6 años, al cuidado de la madre de Tate, Kathleen Grosset Tate. Apenas 45 minutos después, Tate subió corriendo las escaleras para informar a su madre de que Tiffany no respiraba. Inicialmente, el abogado de Tate argumentó que el chico de 12 años, que pesaba la asombrosa cifra de 165 libras, había estado simplemente jugando con la niña de 6 años, demostrando movimientos profesionales de lucha libre. Sin embargo, la verdad era mucho más siniestra. Tiffany había sufrido una brutal paliza que le causó 35 lesiones. En enero de 2001, a la edad de 13 años, Tate fue condenado por asesinato en primer grado en relación con la muerte de Tiffany Unick. El juez, Joel T. Lazarus, del Tribunal de Circuito del Condado de Broward, declaró: «Los actos de Lionel Tate no fueron los actos juguetones de un niño. Los actos de Lionel Tate fueron fríos, insensibles e indescriptiblemente crueles». Fue una declaración condenatoria, a la que Lionel apenas reaccionó al principio. Y, en lugar de mostrar remordimiento, Tate pareció revolcarse en la autocompasión, derramando lágrimas de cocodrilo y buscando consuelo en los adultos de la sala. A pesar de las muchas oportunidades de empezar de nuevo, Lionel Tate volvió a meterse en un lío legal que le llevó al encarcelamiento definitivo. TJ Lane. En la tranquila ciudad de Chardon, Ohio, lo impensable ocurrió en 2012, cuando Thomas Michael Lane III, alias TJ Lane, desató el horror en el instituto de Chardon. ¿Su objetivo? Un rival romántico, o eso creía él. TJ, descrito como un chico problemático, tenía intenciones que acabaron en tragedia. 3 estudiantes murieron y otros 3 resultaron heridos. A pesar de crecer en lo que parecía una idílica ciudad del Medio Oeste, la vida familiar de Thomas Michael Lane Tiss distaba mucho de ser feliz. Y este ambiente turbulento llevó a la pérdida de la custodia, con TJ Lane enviado a vivir con sus abuelos. La pesadilla llegó el 27 de febrero de 2012, alrededor de las 7:30 am.
TJ Gillane irrumpió en la cafetería, donde los estudiantes se reunían antes de sus clases, y abrió fuego. 5 alumnos y una alumna resultaron heridos de bala antes de que Lane huyera del lugar. El juicio de TJ Lane transcurrió, como se esperaba, con una declaración de culpabilidad el 26 de febrero de 2013. Sin embargo, fue su reacción en la sala del tribunal la que conmocionó a la nación. Lane entró en la sala para su audiencia de sentencia, mostrando una camiseta blanca con Killer escrito a mano a través de ella. A lo largo de la vista, sonrió y sonrió malvadamente, y después de su sentencia, hizo comentarios repugnantes a las familias de las víctimas, diciendo: «Esta mano que apretó el gatillo que mató a sus hijos ahora se masturba con el recuerdo, que os llodan a todos», mientras les mostraba el dedo corazón. El 19 de marzo de 2003, TJ Lane fue condenado a 3 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Antonio Barbeau. En septiembre de 2012, Barbara Olson, una anciana indefensa, fue víctima de un violento apaleamiento que le causó la muerte. Lo más espeluznante fue que los autores no fueron otros que su propio bisnieto, Antonio Barbeau, de 13 años, y su íntimo amigo, Nathan Pape. Cuando Bárbara les dio momentáneamente la espalda, la atacaron con un martillo y un hacha, y por desgracia, su móvil era escandalosamente egoísta. Huyeron con unos míseros $155, robados a la anciana que acababan de masacrar. ¿Y qué hicieron con esa pequeña cantidad? Compraron drogas y pizza. Los truculentos detalles del asesinato de Bárbara conmocionaron a toda la nación, ya que el forense Doug Kelly reveló que la anciana había sufrido al menos 27 golpes con objetos cortantes y contundentes. En resumen, la brutalidad del crimen era incomprensible. Entonces, en enero de 2013, Antonio se declaró inocente por razón de defecto mental, y 2 semanas después, Nathan hizo lo propio con una declaración similar. Sin embargo, el juez Van Ackeren discrepó firmemente de ambas defensas. Había visto muchas cosas en sus 24 años en el banquillo, pero consideraba que este crimen era el peor que había conocido. «No he visto nada de esta naturaleza, ni siquiera cerca», dijo. A medida que el juicio se acercaba a su fin, Antonio derramó lágrimas y pidió perdón, pero su despliegue emocional no logró convencer al jurado. Básicamente, no parecía que le importara realmente, sino que solo quería librarse de su castigo. Barbeau intentó leer una declaración de disculpa, pero rompió a llorar y se la pasó a su abogado defensor. Al final fue condenado a pasar un mínimo de 36 años en la cárcel por el asesinato de su bisabuela. John Freeman. En la apacible ciudad de Niagara Falls, John Freeman parecía un joven corriente. Sin embargo, en agosto de 2012, con solo 17 años, John cometió un crimen que conmocionó a la comunidad. Estranguló a Isabella Tennant, de 5 años, y se deshizo de su cuerpo sin vida en un contenedor de basura. El trágico incidente tuvo lugar en casa de los bisabuelos de la niña, donde Isabella había pasado la noche mientras su madre estaba trabajando. La pareja de ancianos confió el cuidado de Isabella a John, su vecino aparentemente amable y cariñoso, mientras ellos se retiraban al piso de arriba a pasar la noche. John ya se había quedado sin supervisión con Isabella en ocasiones anteriores, por lo que no era algo fuera de lo normal. La policía supo por Freeman que había asfixiado a la inocente niña porque no se dormía. Tras acabar con la vida de Isabella, Freeman pidió ayuda a un amigo, Tyler Best, de 19 años, para que le ayudara a ocultar el crimen. Cuando la familia de Isabella denunció su desaparición tras 12 horas de agonía, Tyler dio un paso al frente e informó a las autoridades de que su amigo, John, había cometido un acto horrible. Best cooperó con la policía y les condujo al lugar donde habían escondido el cuerpo sin vida de Isabella, en un cubo de basura. Para John Freeman, la justicia llegó rápida y duramente. Fue condenado de 22 años a cadena perpetua por su imperdonable crimen. Durante su sentencia en el Tribunal del Condado de Niágara, Freeman rompió a llorar y solo pudo reunir una disculpa inadecuada. Entre lágrimas y murmullos, apenas consiguió decir: «Solo lo siento, no puedo decir nada más», mientras se enfrentaba a los afligidos familiares de Isabella, marcados para siempre por la tragedia que había infligido. Mackenzie Shirilla. En julio de 2022, la vida de Mackenzie Shirilla, de 17 años, dio un giro muy preocupante cuando tomó una terrible decisión. Una noche, estrelló deliberadamente su Camry contra un edificio cerca de Cleveland, desencadenando una serie de acontecimientos que acabarían con la vida de su novio y el amigo de este. Durante el juicio por asesinato, los fiscales presentaron un cuadro inquietante de la relación tóxica que mantenía con su novio, Dominic Russo, de 20 años. Argumentaron que su obsesión por poner fin a la relación la llevó a estrellar intencionadamente su coche contra un muro a la asombrosa velocidad de 160 km/h.
En su despiadada búsqueda de venganza, Shirilla pareció despreciar la vida de otra persona inocente que iba en el coche. Se trataba del amigo de Russo, Davion Flanagan, de 19 años, que se encontraba en el lugar y el momento equivocados. Ambos jóvenes perdieron la vida en la horrible colisión, mientras que Shirilla acabó en el hospital. El juez pronunció un severo veredicto, describiendo a Shirilla como un infierno sobre ruedas. Señaló su elección deliberada de un momento con pocos testigos y una ruta inusual que había explorado apenas unos días antes. En la vista de sentencia, Shirilla fue condenada a 2 cadenas perpetuas concurrentes, con posibilidad de libertad condicional a los 15 años. Durante el juicio, Shirilla optó por no declarar, pero su reacción entre lágrimas durante la vista de sentencia reveló una escalofriante desconexión con sus propias acciones vengativas. Comenzó a llorar sin cesar durante la vista, como si quisiera ablandar al juez y al jurado, pero seguía afirmando obstinadamente que no recordaba sus terribles acciones, que destrozaron las vidas de 2 familias. Caleb Sharp. Caleb Sharp es conocido como el autor de la tragedia que se desató en la escuela Freeman. El 13 de septiembre de 2017, Sharp llevó varias armas a la escuela y disparó contra sus compañeros. Este acto de violencia sin sentido acabó con la vida del joven Sam Strahan y dejó a 3 chicas heridas, al tiempo que sumía a innumerables personas en un estado de trauma y terror. La culpabilidad de Sharp era innegable, lo que le llevó a declararse culpable de asesinato premeditado e intento de asesinato. Posteriormente, fue condenado a entre 40 años y cadena perpetua entre rejas. La sala del tribunal se llenó de gente el fatídico día de su sentencia. Más de 200 personas compartieron declaraciones de impacto, instando colectivamente al juez Michael Price a que impusiera la condena más dura posible al joven criminal. A pesar de la petición de la defensa, de una condena de 20 años, la fiscalía luchó para que se le impusieran al menos de 35 años a cadena perpetua. Mientras los alegatos finales resonaban en la sala, Sharp rompió su silencio por primera vez desde su detención 5 años antes. Sus palabras, llenas de remordimiento, se dirigieron a toda la comunidad. Lo siento por toda esta comunidad. Lo siento por la gente que no puede dormir por las noches, dijo, reconociendo el impacto de su delito. Además, Sharp también pidió perdón directamente a sus 3 víctimas heridas y a Amy Strahan, la madre de Sam Strahan, de 15 años, que perdió trágicamente la vida en el ataque. Sobre todo, lo siento por Amy y Emily por haberles arrebatado a Sam, expresó con auténtico pesar. Sin embargo, durante el veredicto propiamente dicho, Sharp permaneció con el rostro extremadamente inexpresivo y sin reaccionar mientras se dictaba su sentencia. Aceptó con calma las consecuencias de sus graves fechorías, sin protestar ni llorar. The Bever Brothers. Los niños, por naturaleza, son considerados inocentes y puros. La idea de que cometan delitos graves es algo que a la mayoría de nosotros nos cuesta entender. Sin embargo, es una realidad que debemos afrontar. Tomemos como ejemplo a los hermanos Bever. El 22 de julio de 2015, Robert, de 18 años, y Michael, de 16, apuñalaron mortalmente a sus padres y a 3 de sus hermanos pequeños en plena noche. Esta masacre de pesadilla, meticulosamente planeada y ejecutada, no fue un acto aislado de violencia. Los detectives revelaron más tarde que esta pesadilla formaba parte de un siniestro plan para cometer más asesinatos en masa. ¿Y cuál era su retorcida ambición? Ganar notoriedad superando a anteriores asesinos en masa. Las consecuencias de su malévolo plan fueron devastadoras. 5 vidas inocentes se extinguieron en un espeluznante familiaricidio, y otra resultó gravemente herida. Su hermana de 13 años, que fue testigo de los inimaginables horrores y testificó valientemente contra su hermano mayor ante el tribunal. Robert albergaba un inquietante deseo de convertirse en un famoso asesino en serie, y finalmente se declaró culpable de sus cargos en 2017. Los hermanos se enfrentaban a numerosos cargos, entre ellos 5 de asesinato en primer grado y 1 de agresión con intención de matar. Después de que el juez anunciara cadena perpetua sin libertad condicional, el hermano mayor Robert parecía casi engreído y feliz mientras sonreía mientras lo llevaban. Por otro lado, el hermano menor, Michael, parecía ligeramente angustiado y conmocionado al recibir su sentencia de prisión. Alex y Derek King. El 26 de noviembre de 2001, 2 hermanos pequeños, Derek, de 13 años, y Alex, de 12, utilizaron un bate de béisbol de aluminio para golpear brutalmente a su padre, Terry King, hasta matarlo mientras dormía. Pero su oscuridad no acabó ahí. Prendieron fuego a la casa de su familia en un intento desesperado de ocultar su terrible crimen. Su historia inicial a la policía era una maraña de mentiras. Afirmaron que se habían escapado y escondido en el bosque durante 2 noches antes de pedir ayuda a Rick Chavis, amigo de Terry King. Sin embargo, se descubrió la verdad
en realidad habían llamado a Chavis poco después de que la alarma de incendios alertara a la policía. Chavis, en un giro sorprendente, les dio cobijo en su casa, lo que condujo a su condena como cómplice del asesinato. Los motivos de los hermanos eran desconcertantes. Hablaron de lo que denominaron abusos mentales, como miradas fijas y azotes. Pero sus historias fueron cambiando. Primero admitieron haber actuado solos en el asesinato. Luego afirmaron que Chavis les había manipulado para que mataran a su padre. Por último, acusaron a Chavis de cometer él mismo el asesinato mientras les obligaba a cargar con la culpa. Tras los juicios, Chavis fue absuelto de su implicación en el asesinato, mientras que los dos hermanos se declararon culpables de asesinato en tercer grado en noviembre de 2002. Derek King fue condenado a 8 años de prisión y Alex a 7. En un momento surrealista durante su proceso judicial, Alex y Derek King no mostraron ninguna reacción externa a su sentencia. Ambos niños parecían extrañamente tranquilos y contentos cuando el juez leyó el veredicto en voz alta. En otras palabras, no sentían ningún remordimiento por haber matado a su propio padre. Philip Chisholm, a la tierna edad de 14 años, un estudiante de 9º grado llamado Philip Chisholm, cometió un acto tan atroz que desafía a la creencia, atacando a su profesora de matemáticas de 24 años, Colin Ritzer. En octubre de 2013, cuando la jornada escolar tocaba a su fin, Chisholm siguió a Ritzer hasta un baño de la escuela. Armado con un cúter, la sometió a una horrible agresión que acabó con su vida. En un giro inquietante de los acontecimientos, se deshizo de su cuerpo metiéndolo en un cubo de basura y escondiéndolo en el bosque detrás de la escuela. Chisholm continuó felizmente con su día, dirigiéndose a la ciudad para comprar una entrada de cine utilizando la tarjeta de crédito de Ritzer. Sin embargo, sus acciones no pasaron desapercibidas. Fue llevado a la comisaría local, donde un registro de su mochila arrojó pruebas espeluznantes: el bolso y la ropa interior de Ritzer, junto con el cúter manchado de sangre seca. Los documentos judiciales revelan un escalofriante intercambio durante el interrogatorio. Cuando le preguntaron por la sangre en el cúter, Chisholm respondió tranquilamente: «Es de la chica». A la pregunta sobre el paradero de Ritzer, su respuesta fue igualmente escalofriante: «Está enterrada en el bosque». Philip Chisholm se enfrentó a la justicia como adulto, fue acusado y juzgado en consecuencia, y el 26 de febrero de 2016 fue condenado a un mínimo de 40 años de prisión. Su madre, Diane, lloró en silencio durante la sentencia, ofreciendo una disculpa a la familia Ritzer por las incalificables acciones de su hijo. Pero, en un inquietante contraste, Philip Chisholm se presentó ante el juez con una expresión inexpresiva y sin emoción, sin mostrar arrepentimiento ni vergüenza por las consecuencias de su crimen. Fernando Salgado. En septiembre de 2012, la tranquila ciudad de Fontana se vio sacudida por un impactante incidente en el que estaba implicado un adolescente local, Fernando Salgado. Y lo que comenzó como una declaración de culpabilidad por asalto con un arma mortal, descubrió una inquietante historia de novatadas en Fontana Abbey Miller High School, donde Salgado estaba matriculado. Según los informes, Salgado se enfrentó a las acusaciones de no una, sino 2 víctimas de esta preocupante novatada. Inicialmente, se declaró inocente de intento de agresión a sus compañeros con un objeto extraño, un cargo que conllevaba el sombrío requisito de registrarse como delincuente sexual si era condenado. Pero más tarde, los fiscales llegaron a un acuerdo con Salgado, aceptando desestimar el grave cargo a cambio de su testimonio contra un antiguo profesor, Emmanuel de la Rosa, que no solo estaba al tanto de estos incidentes de novatadas, sino que incluso podría haber participado en ellos junto con Salgado y otros 3 estudiantes. Por supuesto, tanto alumnos como profesores fueron acusados de perpetrar una de las peores novatadas de la ciudad. Durante este proceso judicial, Salgado mantuvo la compostura al principio, declarándose inocente de todos los cargos. Sin embargo, cuando se enteró de que su fianza se había fijado en $300,000, su mundo se desmoronó. Salgado rompió a llorar, forcejeando con los guardias del tribunal mientras se resistía a volver a la cárcel hasta su próxima vista. Se lo llevaron, pataleando y gritando, a la vista de su angustiada familia. Gritos desesperados de «¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí!» resonaban en la sala mientras Salgado suplicaba volver a casa. Nehemia Griego. El 19 de enero de 2013, 5 miembros de la familia Griego, incluidos los padres y 3 hijos pequeños, tuvieron un final espantoso en un tiroteo masivo. Lo que lo hizo aún más escalofriante fue la identidad del autor, su propio hijo mayor de 15 años, Nehemías Griego. En un acto que desafía toda lógica, Nehemías mató a los miembros de su familia con 2 armas diferentes. Tras el horror inicial, hizo lo impensable. Recargó sus rifles de asalto,
y llenó de munición la furgoneta familiar y planeó fríamente continuar su matanza en un Walmart local. Pero el destino le tenía reservado otro camino. Las fuerzas del orden detuvieron rápidamente a Nehemia y lo que descubrieron durante el interrogatorio fue más que inquietante. Nehemia supuestamente confesó con inquietante rapidez, ofreciendo un único motivo para los asesinatos. Estaba frustrado con su madre. Para añadir una capa más de horror a este ya trágico crimen, Nehemia había implicado a su joven novia, de solo 12 años en aquel momento. Al parecer, le envió una fotografía de su madre después de cometer el horrible acto y confesó que parte de su plan era matar también a su familia. Ahora lo que lo hace aún peor es que durante su audiencia de sentencia, Nehemías Griego mostró una calma y compostura aterradoras. Su rostro inexpresivo y sus ojos fríos y duros no mostraban remordimiento alguno por la matanza de su propia sangre. Dylan Schumacher, en un caso de notable crueldad que sacudió los cimientos de toda moralidad, Dylan Schumacher, de 17 años, se encontró ante la dura mirada de un tribunal en enero de 2014. La acusación era el asesinato de Austin Smith, un niño de apenas 2 años e hijo de su novia. A Dylan se le había confiado el cuidado del inocente niño y de su hermano pequeño mientras su novia estaba en el trabajo. Sin embargo, en un momento de crueldad inimaginable, Dylan amortiguó los gritos del niño con una almohada y le golpeó, en un intento desesperado de acallar el llanto del bebé. El juez Boller señaló que a los 16 años ya se puede distinguir el bien del mal. Subrayó que Dylan Schumacher era plenamente consciente de las consecuencias de sus actos cuando golpeó a ese niño. Así que el veredicto fue rápido e implacable, culpable. La sentencia fue igualmente severa, 25 años de prisión que reflejaban la gravedad de su delito. Mientras Dylan se enfrentaba a las consecuencias de sus actos, lloró abiertamente en la sala del tribunal, afirmando que no tenía intención de acabar con la vida de Austin. Pero su llanto no consiguió convencer al juez ni al público, ya que muchos consideraron que el llanto de Dylan era un espectáculo calculado y una manipulación emocional. Damon Kemp, un adolescente, Damon Kemp, fue declarado culpable de los brutales asesinatos de Trey Ingraham y Jordan Padden, ambos de 19 años, en diciembre de 2018. Ingraham y Padden compartían un complejo de apartamentos en Daytona Beach, donde se sabía que Kemp se quedaba en ocasiones. Sorprendentemente, tanto Ingraham como Kemp eran antiguos, estudiantes de la misma universidad. Parecían ser amigos y ninguna animosidad aparente había empañado su relación. Sin embargo, se desencadenó la tragedia cuando unos disparos resonaron en el complejo de apartamentos, alarmando a los vecinos. Los cadáveres de Ingraham y Padden aparecieron 14 horas después. El impactante descubrimiento se produjo tras la confesión del propio Damon Kemp. Kemp había corrido hacia un agente de policía que investigaba un allanamiento de morada en el complejo de apartamentos Jade Park, y allí admitió haber acabado con la vida de sus amigos. Cuando la policía llegó al domicilio de Kemp, encontró un agujero de bala en la puerta y un casquillo en una escalera cercana. Dentro del apartamento, los cuerpos sin vida de Ingraham y Padden yacían en un frío silencio. En poco tiempo, Kemp fue condenado en mayo por 2 cargos de asesinato en segundo grado y robo con agresión en una vivienda ocupada. Durante su comparecencia ante el tribunal, mostró un comportamiento errático, apareciendo en silla de ruedas y haciendo muecas como si sufriera terribles dolores. Sin embargo, el juez se mantuvo firme y le denegó la libertad bajo fianza. Mientras Kemp gritaba y vociferaba, gritando «Dios», una y otra vez, actuando como si estuviera poseído, quedó claro que su estridente teatralidad no era producto de una enfermedad mental o de las drogas, sino de una escalofriante traición que había destrozado las vidas de 2 jóvenes inocentes, un crimen por el que se negó a mostrar verdadero remordimiento, recurriendo en su lugar a gritar en la sala del tribunal. Shondell Jackson. En 2010, Shondell Jackson, de 19 años, fue condenado por homicidio doloso en primer grado y robo. Los delitos de Jackson giraban en torno al trágico asesinato de Nathan Potter, un estudiante de 21 años. Aquella fatídica noche, Jackson, acompañado de su amigo Derek Thomas, de 20 años, acechó a Nathan, que acababa de salir de un bar local. La vida de Potter dio un giro devastador cuando Jackson y Thomas lo abordaron. La situación se agravó cuando Jackson descubrió que Potter no tenía dinero. Así que disparó y mató al inocente estudiante y huyó a Mississippi. Finalmente, el propio tío de Jackson contribuyó a llevarle ante la justicia. El tío, consciente de la gravedad de las acciones de su sobrino, avisó a la policía del paradero de Jackson, lo que condujo a su detención. Sin embargo, los horrores no terminaron con la detención de Jackson. Durante su juicio, los observadores pudieron ser testigos del inquietante comportamiento de Jackson, que hacía gestos obscenos a la familia de la víctima e incluso le sonreía.
y cuando el juez finalmente lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, la verdadera naturaleza de Jackson emergió una vez más. Se volvió violento, intentando mirar con rabia a la familia de su víctima y forcejeando con los policías que intentaban detenerle. Esto provocó una rápida contención por parte de los agentes presentes, incluido el uso de gas pimienta para reducirlo. Austin Myers. Los inquietantes sucesos del 28 de enero de 2014 en Waynesville, Ohio, narran la escalofriante historia de una retorcida amistad entre Austin Gregory Myers y Timothy Mosley, que tuvo como resultado la trágica muerte de Justin Buck, de 18 años. El móvil de este horripilante crimen fue el deseo de los amigos de robar una caja fuerte de la casa familiar de Justin. Myers y Buck, la víctima, no eran desconocidos, habían sido amigos de la infancia e incluso habían asistido al mismo instituto. El siniestro plan, ideado por Myers y Mosley Myers, distrajo a Buck mientras Mosley atacaba al chico. La terrorífica cadena de acontecimientos comenzó cuando Myers llamó a la puerta de Buck y este, confiando en su viejo amigo, les dejó entrar. Cuando la vida de Justin Buck llegó a su trágico final, los dos criminales registraron la casa en busca de la caja fuerte y acabaron encontrándola escondida en un armario. Tras su oscuro acto, intentaron borrar cualquier prueba, pero más tarde volvieron para seguir saqueando la casa y robando todo lo que encontraron. La marcada diferencia entre sus condenas llamó mucho la atención de los medios de comunicación. Timothy Mosley, que utilizó un cuchillo para acabar con la vida de Buck, fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional, lo que garantizaba que nunca volvería a salir en libertad. Mientras tanto, Austin Myers fue condenado a muerte, convirtiéndose en el preso más joven del corredor de la muerte de Ohio. Ahora bien, la falta de reacción de Myers ante su sentencia fue, cuando menos, perturbadora, ya que su rostro permanecía extrañamente desprovisto de emoción, asemejándose al de un robot sin corazón. Morgan Geyser y Anissa Weier. La espeluznante historia de Morgan Geyser y Anissa Weier, dos niñas de 12 años, dejó al mundo conmocionado. Intentaron hacer daño a su amiga, todo por culpa de un personaje de terror inventado en internet llamado Slenderman. El espeluznante incidente se produjo en una tranquila zona boscosa cerca de Waukesha, Wisconsin, durante un aparentemente inocente juego del escondite el 31 de mayo de 2014. En un giro impactante, Morgan y Anissa inmovilizaron a su confiada amiga, Peyton Isabella Leutner, atrayéndola al bosque. Allí, cometieron un acto de violencia atroz apuñalándola 19 veces, en brazos y piernas, en honor a su personaje favorito, Slenderman. Tras su atroz ataque, las chicas le dijeron a Peyton que se tumbara y esperara ayuda, pero nunca volvieron. En una notable demostración de fuerza, Peyton se abandonó a su suerte y consiguió arrastrarse hasta una carretera cercana. Un ciclista que pasaba por allí la encontró e inmediatamente llamó al 911 al ver sus terribles heridas. La supervivencia de Peyton fue casi un milagro, dada la brutalidad del ataque. Morgan y Anissa fueron declarados inocentes por enfermedad o defecto mental, por lo que fueron internados en instituciones de salud mental. Después de 7 años, Anissa Weier obtuvo la libertad anticipada, pero estará bajo supervisión hasta los 37 años. Durante los procedimientos judiciales, ambas chicas parecían desordenadas y llenas de arrepentimiento mientras se disculpaban entre lágrimas por sus acciones, con Geyser llorando abiertamente de incredulidad ante el veredicto. Martise Fuller. El caso de Martise Fuller se desencadenó en marzo, cuando un jurado declaró al joven de 15 años culpable del espeluznante asesinato de su exnovia, Kaylee Yuga, y del intento de asesinato de la madre de Kaylee, Stephanie Yuga. Lo que condujo a este horrible suceso fue un rencor profundamente arraigado. Los fiscales revelaron que Fuller culpaba a Kaylee y a su madre de su expulsión del colegio y de su expulsión del equipo de fútbol. Un día, Fuller aprovechó la oportunidad y se coló en su casa a través del garaje abierto. Lo que siguió fue un acto de pura brutalidad. Kaylee, también de 15 años y estudiante de alto rendimiento en el Instituto de Bradford, recibió 5 disparos y perdió la vida en el acto. Stephanie, la madre, se encontró cara a cara con él en el segundo piso de su casa y recibió un disparo mientras intentaba esconderse. En una sala llena de tensión, la juez Mary Kay Wagner dictó la sentencia de Fuller: cadena perpetua sin posibilidad de libertad, vigilada por el asesinato de Kaylee. Durante el proceso, Fuller tuvo la oportunidad de dirigirse al tribunal, pero en su lugar, una carta que había escrito fue leída por su coabogado defensor. Y no solo eso, sino que apenas mostró reacción alguna a su sentencia tras la carta, abandonando la sala, con tan solo una mirada resignada al suelo. Keandrea Cook. La historia de Keandrea Cook se hizo ampliamente conocida en 2017, cuando se hizo viral un vídeo de su sentencia, que captaba el desgarrador momento en que rompía a llorar
y su madre se lamentaba en la sala del tribunal. Los hechos que condujeron a la condena de Kiandrea comenzaron cuando se convirtió en la cara de un perfil de la aplicación MeetMe, como parte de un plan en marzo de 2017. El plan consistía en atraer a Perry Nida, de Palm Coast, a una reunión con la intención de robarle. Nida, acompañado de su amigo Emmanuel Manny Purcell, acordó reunirse en South Daytona. Sin embargo, las cosas dieron un giro siniestro cuando el entonces novio y cómplice de Kiandrea, Kendrick Bass, disparó e hirió de gravedad a Purcell durante el intento de robo del coche. Solo 2 días después, Kiandrea y Bass se unieron para robar otro coche, según los informes policiales. En ese momento, Kiandrea era estudiante en Mainland High School y, en base a lo que su abogado defensor le había dicho, esperaba recibir libertad condicional durante su sentencia en junio de 2017. Sin embargo, estos argumentos cayeron en saco roto cuando un juez rechazó la moción para anular su condena y sentencia y dictó en su lugar una impactante sentencia de 20 años de prisión. En ese momento, la madre de la niña comenzó a lamentarse, lo que provocó la reacción de Kiandrea y dio lugar a esta emotiva escena en el tribunal. Dexter Johnson. La historia de Dexter Johnson está marcada por un espantoso doble asesinato ocurrido en 2006, pocos días después de que cumpliera 18 años. Johnson y otros 4 adolescentes participaron en un atraco a un coche que acabó con la trágica muerte de María Aparece, de 23 años, y Huingo, de 17. La joven pareja estaba sentada en el coche de Aparece frente a la casa de Ngo cuando les tendieron una emboscada. La joven pareja estaba sentada en el coche de Aparece frente a la casa de Ngo cuando fueron emboscados. Las actas judiciales revelan que Johnson y sus cómplices secuestraron a Aparece y Ngo, llevándolas a un lugar aislado. Allí, Johnson agredió a Aparece antes de que él y otro adolescente dispararan a ambas víctimas, causándoles la muerte. Estos asesinatos formaban parte de lo que los registros estatales describen como una racha criminal de 25 días, durante la cual 5 personas perdieron la vida en una serie de robos. La sala del tribunal estalló en pandemonio cuando Johnson fue condenado a muerte por sus atroces crímenes. Al oír la sentencia, su madre gritó por él, lo que hizo que él también entrara en pánico y reaccionara con fuerza ante el veredicto. De hecho, pareció perder completamente la cabeza, ya que intentó saltar por encima de un escritorio y abalanzarse sobre la familia de la víctima. Por suerte, los policías reaccionaron a tiempo y lograron retenerlo, sacándolo del tribunal antes de que pudiera causar más caos. ¿Qué duración creéis que debería tener la cadena perpetua para los menores? Háganmelo saber en los comentarios. Si quieres ver más contenido como este, haz clic en una de las tarjetas de tu pantalla y te alcanzaré.